En este capítulo vamos a conocer las máquinas simples, la rueda y polea, la rampa y la palanca. Empezaremos hablando de una rápida definición y clasificación de las máquinas simples. Una máquina simple es un dispositivo mecánico que cambia la dirección o la magnitud de una fuerza. Es un implemento, por tanto, muy útil para una gran cantidad de labores por su gran efectividad. Y su objetivo es transmitir e incrementar el efecto de una fuerza al mover un objeto y así disminuir el esfuerzo con que se realiza. En ella se cumple la ley de la conservación de la energía, que dice que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Si una máquina es sencilla y realiza su trabajo en un solo paso, nos encontramos ante una máquina simple. Muchas de estas máquinas son conocidas desde la prehistoria o la antigüedad y han ido evolucionando hasta nuestros días. Ejemplos de máquinas simples serían el cuchillo, las pinzas, la rampa, la cuña, la polea simple, el rodillo, la rueda, la manivela, el torno, el hacha, la pata de cabra, el balancín, las tijeras, los alicates, la llave fija, etc. Las máquinas simples se pueden clasificar en tres grandes grupos que se corresponden con el principal operador del que derivan: la rueda o polea, la rampa o plano inclinado y la palanca. Recordemos que todas ellas están usadas desde la antigüedad para facilitar el trabajo al ser humano. Empezamos con la rueda y polea, su definición, su fórmula y hablaremos del polipasto, que es una unión de poleas. La rueda es una pieza mecánica circular que gira alrededor de un eje, mientras que la polea es un dispositivo mecánico de tracción que sirve para transmitir una fuerza. La polea es una palanca redonda con dos brazos iguales, el R1 y el R2, por lo que la fuerza que hay que aplicar para subir la carga, la F1, es igual a su peso o resistencia, la F2. Su fórmula sería F1 fuerza por R1 igual a F2 resistencia por R2. Por tanto, la fuerza es igual a la resistencia. Existen sistemas múltiples de poleas que permiten elevar grandes pesos con un bajo esfuerzo. Estos sistemas de poleas son diversos, aunque tienen algo en común, y se agrupan en grupos de poleas fijas y móviles. Los polipastos son los más comunes de polea compuesta, y en un polipasto las poleas se distribuyen en dos grupos, uno fijo y el otro móvil. En cada grupo se instala un número arbitrario de poleas y la carga se une al grupo móvil. Los polipastos, por tanto, amplían la fuerza a costa de un mayor recorrido de la fuerza aplicada. En segundo lugar, hablaremos de la rampa o el plano inclinado, su definición, su norma fundamental, las fuerzas que actúan en la rampa, qué es la cuña y qué es el tornillo, que son dos planos inclinados especiales. Una rampa es una máquina simple que consiste en una superficie plana que forma un ángulo agudo con el suelo y se utiliza para elevar cuerpos a cierta altura. La norma fundamental de una rampa es que a menor ángulo de rampa, menor fuerza hay que aplicar para mover un objeto. Por el contrario, a mayor ángulo de rampa, pues más fuerza hay que aplicar. Por tanto, la ventaja es que se necesita una fuerza menor que la que se emplea si levantamos un cuerpo verticalmente, aunque a costa de aumentar la distancia recorrida y vencer la fuerza del rozamiento. Para analizar las fuerzas existentes sobre un cuerpo situado sobre un plano inclinado, hay que tener en cuenta la existencia de varios orígenes en las mismas. Por una parte tenemos la fuerza de gravedad o peso, que es consecuencia de la masa del cuerpo apoyada sobre el plano inclinado. También existe la fuerza normal, o también conocida como la de reacción ejercida sobre el cuerpo por el plano como consecuencia de la tercera ley de Newton. Y esta fuerza normal se encuentra en una dirección perpendicular al plano y tiene una magnitud igual a la fuerza ejercida por el plano sobre el cuerpo. Y en tercer lugar tenemos la fuerza de rozamiento o de fricción, que se opone al sentido del movimiento del cuerpo respecto a la superficie,
y su magnitud depende tanto del peso como de las características superficiales del plano inclinado y la superficie en contacto del cuerpo, que proporcionan un coeficiente de rozamiento. Un plano inclinado especial sería la cuña, que es una máquina simple que consiste en una pieza de madera o de metal con forma de prisma triangular. Se trata ni más ni menos que de un doble plano inclinado portátil, y sirve para hender o dividir cuerpos sólidos, ajustar o apretar uno con otro, calzarlos o llenar alguna raja o círculo. Y su funcionamiento obedece al mismo principio del plano inclinado. Al moverse en la dirección de su extremo afilado, la cuña genera grandes fuerzas en sentido perpendicular a la dirección del movimiento. Claros ejemplos serían hachas, cinceles y clavos, y en general cualquier herramienta afilada puede actuar como una cuña. Y otro plano inclinado especial sería un tornillo, que no es ni más ni menos que un plano inclinado enrollado. El plano inclinado tiene un problema, que si la fuerza es muy grande, la rampa debería ser muy larga. ¿Y cómo se soluciona? Bueno, pues enrollando el plano, haciendo como un tornillo. Y esto se utiliza, por ejemplo, en aparcamientos, como podemos ver en la foto, en carreteras de puerto de montaña, o uniendo piezas mediante un tornillo. Lo que se hace es alargar la distancia y enrollar. Y en último lugar hablaremos de la palanca, su definición, composición, fórmulas, equilibrio, tipos de palanca, y hablaremos del torno, que es una palanca redonda. La palanca es una máquina simple que transmite fuerza y desplazamiento. Está compuesta por una barra rígida que puede girar libremente alrededor de un punto de apoyo llamado fulcro. Vamos a ver su composición. Por una parte tenemos la potencia o fuerza, que es la fuerza que se aplica a un extremo de la palanca. Luego tenemos la resistencia, que es la fuerza que se vence o obtiene como resultado de usar la palanca. En tercer lugar, el punto de apoyo fulcro, que es el punto sobre el que se gira o se apoya la palanca. Y el brazo, que es la distancia del punto de aplicación de la fuerza al punto de apoyo, y se divide en dos: el brazo de resistencia, que es la distancia entre la fuerza de resistencia y el punto de apoyo, y el brazo de fuerza, que es la distancia entre el punto de aplicación de la potencia y el punto de apoyo. Su fórmula sería la siguiente: potencia por brazo de potencia es igual a resistencia por brazo de resistencia. En definitiva, lo que la palanca permite es ni más ni menos que un equilibrio de fuerzas. Las tenemos de varios tipos. Las de primer género, vemos que en el centro estaría el punto de apoyo o fulcro, en un extremo la potencia o fuerza y en el otro la resistencia. En las de segundo género vemos como el punto de apoyo fulcro está en un extremo, la resistencia suele estar aproximadamente en el centro y la potencia en el lado opuesto. Y en las de tercer género vemos que ocurre lo contrario que en las del segundo. El fulcro o punto de apoyo sigue estando en un extremo, en el centro estaría la potencia y en el otro extremo, en el extremo opuesto, la resistencia. El torno sería una palanca que, al girar el extremo de la manivela, permite actuar la fuerza todo el tiempo deseado sin chocar contra el suelo. Se utiliza para mover verticalmente grandes pesos. Y consta de un cilindro al que se fija una cuerda, y este cilindro está atravesado longitudinalmente por un eje de acero sujeto en sus extremos mediante dos argollas, que permiten su giro en posición horizontal. Al hacer rotar el cilindro sobre el eje mediante una manivela, se enrolla la cuerda a la que se ha atado el peso haciéndolo subir. Tiene el mismo principio que la palanca, transformando el balance de dos fuerzas en el balance de sus correspondientes momentos de giro. El radio de giro R de la manivela, al que se aplica la fuerza de trabajo P, es mucho mayor que el radio de giro R coincidente con el radio del cilindro del torno, al que se aplica mediante la cuerda la fuerza del peso Q que se desea izar. Para izar el peso basta con aplicar una fuerza tal que P, que es la fuerza de trabajo, por R, el radio de giro de la manivela, es igual a Q, que es la fuerza del peso, por R, que es el radio de giro pequeño. Por lo tanto, P sería igual a Q por R dividido R. Es decir, que a mayor radio de la manivela R y menor el del cilindro del torno R, menor será la fuerza P necesaria para izar el peso Q.
Y para finalizar vamos a hablar de un pequeño resumen de las tres grandes máquinas simples existentes: la rueda polea, la palanca y la rampa o plano inclinado. Las tres máquinas son simples y el objetivo de todas es facilitar el trabajo. La misión de la rueda polea es que la fuerza es la misma pero cambia el sentido. En la palanca la misión es ampliar o reducir la fuerza ejercida, y en la rampa o plano inclinado amplía la fuerza, a cambio realiza un mayor recorrido. Combinando varias ruedas o poleas se crea un polipasto, varias palancas se crea un torno y varias rampas o planos inclinados se crea una cuña si se unen dos planos o un tornillo si se enrolla el plano. Con la unión de todas ellas se logra ampliar la fuerza pero a cambio de un mayor recorrido, y con ellas se crean máquinas compuestas. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.